Hablando de Venezuela y de las implicaciones que tienen pues los tentáculos del chavismo, mire, se lo voy a poner con una canción que a mí me gusta mucho y que me recordó a España hace unos días. Es una canción de Antonio Flores que se llama No Dudaría, que además también la cantó después su familiar Rosario Flores, pero realmente es original de él. Y creo que pues vale la pena escucharla para ponerle música a la mañana mientras hablamos de lo que está pasando en España, en donde hay una denuncia y hay un empresario que está declarando en uno de los casos de corrupción que afecta al gobierno español, al gobierno de Pedro Sánchez y a su partido, el Partido Obrero Socialista Obrero Español, el PSOE, de que le habrían dado dinero y que Delcy Rodríguez, la hoy presidenta interina de Venezuela, les habría entregado un sobre con dineros para financiar al PSOE a través de hidrocarburos. Y con el no dudaría, yo creo que muchos hoy están diciendo no dudaría si volviera a vivir, pues no tener esas relaciones con el chavismo y con el gobierno venezolano en su momento, Gonzalo, porque vio pues el escándalo que se desató en España cuando uno de los empresarios que está investigado en uno de los tantos casos de corrupción que está enfrentando el gobierno español, un empresario que se llama Víctor Aldama, pues llegó a declarar y dijo que Delcy Rodríguez les había entregado un sobre y que les había entregado un sobre con financiación para el PSOE y empezar otra vez a jalar esos hilos de cómo el chavismo habría financiado política española, no solo al partido Podemos, sino también al PSOE, que es hoy el partido en el poder. Bueno, eso súmele las conexiones que hay con Aldama y, digamos, una aerolínea, Camila, que yo no sé si usted conoce, que se llama Plus Ultra. Esta aerolínea que tiene conexiones entre el gobierno venezolano y el PSOE también hace parte de todo este esquema de corrupción que involucraría a Aldama, a Ábalos, a Coldo, que son miembros del PSOE, que son empresarios que habrían tenido esa cercanía con el gobierno del régimen chavista. Yo le voy a dar un datico, porque los tentáculos del régimen chavista no solo se van a España, ya que estamos acá en Panamá, Camila, le tengo un datico. Ayer el presidente Noboa salió corriendo, pero cuando le digo literal, corriendo del centro de convenciones en donde nos encontrábamos, porque se montó en un avión directo a Ecuador. Canceló toda la jornada que tenía en Panamá, toda, digamos, toda su estructura de eventos, porque tenía que ir por temas de seguridad. Y ese tema de seguridad estaría involucrado o estaría mencionando la posibilidad de que Luisa González, ex candidata presidencial por el correísmo, habría recibido dinero del gobierno chavista y eso estaría a punto de explotar en Ecuador. Y Gonzalo, esta trama que es un puente, Camila, en el que se cruza el chavismo con, incluso en España ya lo que dicen el sanchismo, empieza con este señor Aldama. La Guardia Civil Española hace un informe policial en el que encuentra comunicaciones en una aplicación de mensajes cifrados entre Delcy Rodríguez y este señor Aldama. Uh-huh. Lo que se intuye es que hay pistas de cómo el gobierno chavista y el gobierno de Pedro Sánchez habían hecho casos de corrupción por gastos de la pandemia y gastos en insumos sanitarios. Y Ábalos, José Luis Ábalos, que en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores, fue el que programó la visita de Delcy Rodríguez en plena pandemia, en la que nadie se enteró. Delcy Rodríguez terminó diciendo que eso fue a visitar España en plena pandemia por un tema pues diplomático, pero se demostró que en esas conversaciones entre Aldama y Delcy Rodríguez, gestionada por Ábalos, había temas de oro y tema de insumos sanitarios para el COVID para España. Y ahí es donde entra también a jugar Rodríguez Zapatero, ¿o no, Sebastián? Porque también se ha dicho que una de las conexiones entre el PSOE, el partido del presidente de España, Pedro Sánchez, y el gobierno de Venezuela es el expresidente Zapatero, que hace parte de ese partido y que además ha venido asesorando a Pedro Sánchez pues en los últimos años. Sí, y muchas de las comunicaciones que se han, digamos, interceptado entre este empresario, que al final es un puente,
pues Camila, al final el gobierno español le ha costado mucho explicar eso y se ha agrandado mucho, cada vez tiene más huecos esto que se llama la trama Coldo y aparece pues ahora Gonzalo, este empresario que es intermediario. Y bueno, yo creo que se empieza a reforzar lo que se había pensado muchas veces, que es la relación entre estos dos gobiernos de un montón de cosas que son difíciles de explicar. Lo que uno no entiende es cómo Pedro Sánchez, de verdad, viéndolo desde afuera y ahora que hay tantos colombianos en España y que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y nos escriben a nuestra línea de WhatsApp, es cómo Pedro Sánchez se mantiene en el poder. O sea, cómo sigue en el poder a pesar de todos estos escándalos de corrupción. Ellos tienen elecciones en el 2027, pero podrían convocar antes, por cuenta de todos estos escándalos que han salpicado al gobierno de ese país. A mí me parece que Pedro Sánchez es un malabarista de la política, digamos, tiene una habilidad impresionante. Pero Sebastián... Y cada vez que está en el paredón Gonzalo o está ahí coqueteando con caer al precipicio, saca algún truco, o adelanta elecciones o hace un nuevo aliado. Y hace elecciones en verano cuando todo el mundo está descansando. Y acuérdese que, Gonzalo, acuérdese que Feijóo, que era el candidato opositor del Partido Popular, marcaban de primero en todas las encuestas. Sánchez convoca elecciones y las gana. Realmente no las gana. Gana el PP, gana Feijóo, pero él hace alianzas con los separatistas, que son los partidos de Cataluña. Y entonces, por eso es cuando usted va a España, dicen muchos, es que este señor está vendiendo el país, porque para sostenerse en el poder tiene que hacer esas alianzas con los separatistas españoles. No, es que efectivamente es eso, es que Sebastián deja fuera del análisis lo que hizo Pedro Sánchez, o sea, es que el señor, era impensable que el PSOE le diera el apoyo a los separatistas o buscara que los separatistas le dieran el apoyo al PSOE para tener la mayoría, y es que allí en donde viene la crítica en contra de Pedro Sánchez, y de esa forma, como usted bien dice, con malabares, el señor va quedando en el poder, o sea, es que Pedro Sánchez tiene más vida que un gato, ¿no? Y seguramente va a intentar buscar la continuidad en el poder el año que viene. Y le han salido muchos escándalos de corrupción, este señor José Luis Ábalos, no solamente Gonzalo, pues el tema del chavismo, sino ha salido, Camila, un montón de gastos y de reuniones que el señor tenía con prostitutas y con una vida pues extraña, con prostitución y demás, pues ha sido un gobierno que se ha opuesto mucho pues a ese tipo de mercados junto a Podemos, del tema de la prostitución, y Ábalos terminó siendo pues un putero, perdón la palabra, de primera fila. Y sí, y un putero de primera fila, y sobre todo con lo que hemos conocido de cómo en España se han capturado personas que están relacionadas con tratas de personas y tratas de mujeres colombianas principalmente, Hugo Mario. Lo cierto es que España, ¿y por qué hablamos tanto de ese país? Porque pues allá tenemos una pata, o sea, allá hay así como en Estados Unidos hay familiares de colombianos, en España más, o sea, hay más colombianos en España que en Estados Unidos. Sí, dicen que más de 1 millón de colombianos, Camila, y justamente creo que esa es una de las últimas jugadas de Pedro Sánchez. El gobierno de España, recuerde usted, Camila, que esta semana se conoció la noticia, está impulsando la regularización de 500.000 de inmigrantes en un acuerdo con Podemos. Y lo que dice Abascal y lo que dice Vox, lo que dice la derecha española, es que lo que busca Sánchez es que todos esos inmigrantes terminen votando por Sánchez y por el actual gobierno español. Claro, pero lo que pasa es que esos inmigrantes no van a poder votar porque no, o sea, que los regularicen no significa que les van a dar la nacionalidad. Yo creo que ahí ha habido pues también como una tergiversación, Hugo Mario. Lo cierto es que esos que regularizaron, de los cuales hay muchos colombianos, o de los que van a regularizar, pues tienen familiares que sí son nacionales y que sí van a votar por el gobierno de Pedro Sánchez. Y Camila, está la misma controversia que acá tenemos con nuestro gobierno muchas veces, y es que el Congreso de pronto no aprueba algo y el presidente o el gobierno elige otro camino, porque allá le dijeron, oiga, esto es regularizar 500.000 migrantes, tiene que pasar por el Congreso, y él al final pues sacó una suerte de decreto ejecutivo. Es que no se le olvide que tenemos los mismos asesores políticos, tanto allá en España el gobierno de Pedro Sánchez como aquí el gobierno de Gustavo Petro. En estrategia política, pues somos casi lo mismo. Acuérdese que en RTBC están pasando este noticiero, ¿cómo se llama? El que es el esposo de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias. ¿Cómo se llama su programa? No sé si Bueno, tiene un programa en YouTube, pero ese programa en YouTube, usted sabía que lo pasan en RTBC, y en su momento Holman Morris lo anunció con bombos y platillos. No sé si todavía sigue. Creo que sí. La Base. ¿Se llama La Base? No, tiene otro nombre. No, La Base. Pero ese es el que hace con esta rusa que dijo que daba cátedra aquí en América Latina de cómo los medios cubríamos las cosas, y hasta el último día dijo que Putin no iba a invadir Ucrania, y después le tocó salir llorando a decir que se había equivocado. Se llama La Base el programa.
¿Sí? Lo que no sé si sí, créame. Pero él no tiene como un canal de YouTube que se llama distinto. Ya le voy a buscar Que el además canal siempre de se ha YouTube. preguntado que quién los financia, porque no es tan claro quién está financiando. ¿Canal Red? Canal Red, exacto. Lo que pasa es que creo que la base es Eso. un programa de Canal Red. Bueno, que además los pasan por RTBC, o sea, ellos Sí. se transmiten por RTBC, que está haciendo pues un trabajo de llegar a diferentes regiones del país y en muchas partes de Colombia.